Ok, vamos entonces a definir el contenido de nuestra jornada para el día de la fecha. Primero vamos a presentar el cuarto y último capítulo de estudio, según nuestro sílabus que hemos presentado ante la unidad de posgrado. En esta oportunidad vamos a tratar el tema que se refiere a la tutela diferenciada. Tema que ciertamente, por su extensión, amerita varias jornadas, pero que lamentablemente la situación nos obliga a presentarlo en vía de motivación, en vía de exhortación, en vía de despertar interés e inquietud para que por cuenta propia se pueda generar un estudio más minucioso y más profundo sobre el tema. Entonces, en la primera parte presentamos este tema, que lo haremos rápida y brevemente para que podamos trabajar lo que tenemos pendiente en cuanto a las exposiciones, con lo cual cerramos entonces nuestra tarea en este módulo de Derecho a la Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso. Entonces, tenemos dividida nuestra jornada en dos partes. Primero, la clase magistral y segundo, las exposiciones. ¿Ok? Vamos entonces con el tema que nos convoca el día de la fecha. La tutela diferenciada. Vamos a iniciar el análisis de este tema a partir de una frase muy popular y conocida. Tan popular y conocida que ha sido utilizada tradicional e históricamente por los políticos de ayer y de hoy como plataforma fundamental de sus ofertas electorales, pero que además representa un legítimo clamor ciudadano, por lo que algunos consideran que este enunciado ha alcanzado la categoría de dogma. La expresión a la que hago referencia señala: justicia rápida y segura. ¿Qué duda cabe que esta expresión se constituye en una de las aspiraciones más importantes del derecho en su tarea de resolver conflictos? Justicia rápida y segura. No obstante, la aparente contundencia de su contenido, su consolidación en términos prácticos, no ha resultado fácil, sino más bien difícil y sumamente complicado. Y en el análisis que se hace a partir de la doctrina, encontramos varias opiniones al respecto. Carneluti, por ejemplo, nos dice que el eslogan de justicia rápida y segura contiene lamentablemente una contradicción esencial interna. Y es que si la justicia es segura, no será rápida. Y por el contrario, si la justicia es rápida, no será segura. Y examinando esta misma situación en sede nacional, el profesor Morroy Gálvez nos dice que esta frase solo queda en el nivel de un spot comercial. Es apenas un aviso comercial, puesto que produce el efecto de todas aquellas frases que no van a poder ser demostradas y que por lo mismo quedan en el nivel del cliché comercial. Entonces, al respecto, no podemos dejar de reconocer que efectivamente la expresión entraña una legítima aspiración popular, en tanto la ciudadanía evidentemente persigue alcanzar siempre una justicia rápida y segura, que es lo que normalmente reclama el común del ciudadano de a pie. Sin embargo, tampoco debemos dejar de reconocer que la solución de un conflicto de intereses requiere definitivamente el transcurso del tiempo para alcanzar adecuados niveles de certeza. En esta situación de aparente controversia, consideramos que es tarea del derecho y de quienes estamos involucrados en el mundo jurídico en de encontrar una razonable conciliación entre la seguridad y la oportunidad al momento de diseñar y estructurar los procesos como medio para la solución de los conflictos, de modo que estos procesos enfrenten con solvencia el problema de la urgencia. Y esto entonces
nos obliga a presentar el tema a partir de la siguiente interrogante. La tutela clásica, la tutela ordinaria, llamada también tutela plenaria, ¿resulta hoy en día suficiente para atender todas las necesidades que la modernidad exige? ¿O es que es necesario implementar y adaptar a nuestra realidad nuevas formas de tutela que la doctrina reconoce para garantizar de mejor forma la protección de los derechos sustanciales, que es, a fin de cuentas, el contenido básico del derecho a la tutela jurisdiccional? Entonces, para intentar una respuesta a este interrogante, necesitamos transitar necesaria e inexorablemente desde la tutela ordinaria hasta la tutela diferenciada, en donde encontraremos precisamente estas nuevas respuestas que nos pone la doctrina para resolver el problema del transcurso del tiempo y el problema de lo urgente. Bien, veamos entonces la tutela ordinaria o clásica como premisa inicial. La tutela ordinaria surge como consecuencia del reconocimiento de la necesidad de resolver los conflictos. Desde luego, en la vía de relación ya nos ha quedado claro, lo hemos señaladamente destacado, que se impone la necesidad de resolver aquellos conflictos que van a surgir en la vida de relación, en la vida cotidiana del ser humano. Y entonces para ello, también ya lo hemos dicho, que el proceso se constituye en la herramienta, en el medio, en el mecanismo que va a servir para alcanzar esta finalidad de solución de conflictos de interés. Pero el proceso, como fenómeno social de masas, está investido siempre de toda una ideología, de toda una concepción filosófica que es la que va a sustentar sus principios, sus conceptos, sus postulados y su normatividad en general. Entonces, siendo fieles y consecuentes con esta concepción ideológica del proceso, advertimos que este proceso clásico, que este proceso plenario, que este proceso ordinario se origina allá por el siglo XIX. En la revisión histórica advertimos que la concepción ideológica de la tutela ordinaria encuentra su origen allá por el siglo XIX, en donde se empieza a gestar el proceso a partir de una visión científica. En Alemania, en donde esa discusión extensa entre Mütter y Winchell, entonces se empieza a desarrollar una visión científica del proceso. Y en esa época imperaba la doctrina filosófica del iluminismo racionalista. Esta doctrina filosófica proclama como máxima expresión del ser humano a la razón. Y entonces persigue que se cambie el mundo, que se busque un mundo distinto a partir de la razón. Y es bajo este influjo entonces que se genera toda una corriente ideológica que se irradia hacia todas las esferas de la actividad humana, la misma que tiene trascendencia en el ámbito político, social, económico y obviamente también en el ámbito jurídico. Y es así como esta corriente del iluminismo racionalista en el ámbito del derecho, bajo el influjo de la razón, se concretó en el reconocimiento de la ley como el medio para consumar una ciencia jurídica. Pero más específicamente aún, en el ámbito del proceso civil, la ideología del momento impuso como principio ordenador y sistematizador la seguridad jurídica. Y entonces, cuando se empiezan a diseñar los procesos, se busca particularmente generar seguridad jurídica. Y es como consecuencia de ello que se concretó normativamente el proceso de conocimiento pleno. Este proceso de cognición, este proceso plenario, este proceso ordinario, este proceso clásico, llamado también el proceso extraordinario, que en la revisión histórica no es más que el proceso gestado durante el periodo justinianeo, que fue conocido como el cognitio extraordinario, de donde pasó al derecho común con el nombre de Solemennis Ordo Judiciarius
y que por último llegó a través de España a los países sudamericanos con el nombre de juicio ordinario. Entonces, es así como se diseña este proceso de cognición plena. Y se diseña sobre la base de la búsqueda de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica exigía que se garantice a través del proceso la plena efectividad de las distintas situaciones materiales que los ordenamientos jurídicos establecían. Entonces, en la necesidad de garantizar plenamente, en la necesidad de encontrar seguridad jurídica, entonces se diseñan procesos bajo una característica especial que impliquen un desarrollo dialéctico en donde a partir de una tesis se plantea una antítesis para generar luego la síntesis, entendida como la sentencia, en donde se resuelve el conflicto de interés. Por eso los procesos de cognición, por eso estos procesos plenarios, tienen siempre este desarrollo dialéctico en donde quien exige plantea ante el órgano jurisdiccional su exigencia, su pretensión y los fundamentos que sustentan dicha pretensión. Y como correlato de ello, el proceso diseña actividad para que a su vez el oponente en esta relación de conflicto, en este conflicto de intereses, plantee a su vez una defensa, un pronunciamiento, lo que se traduce en una antítesis, en la lógica dialéctica. Y esa antítesis va a estar contenida de la resistencia, de la defensa de este oponente en la relación de conflicto sobre la base de determinada argumentación, sobre la base de determinada sustentación. Es decir, cada uno de los protagonistas del conflicto proponen ante el órgano jurisdiccional sus posiciones. Y estas posiciones van a ser sometidas a actividad probatoria con el propósito de establecer la veracidad de las afirmaciones que dan sustento a cada una de las posiciones de estas partes. Y como correlato de ello, el juez entonces, en un momento estelar, procede a desarrollar esta actuación cognoscitiva para derivar quién tiene la razón en cuanto a la argumentación fáctica y en virtud de ello declarar el derecho que corresponde a las partes. Esta ha sido la lógica tradicional en el diseño de los procesos. Y por eso se han estructurado procesos que aseguren principal y fundamentalmente la plena participación de los protagonistas en la relación de conflicto. Por eso, proceso plenario. Por eso, proceso clásico. Por eso, proceso ordinario. Porque normalmente todas las disputas, conflictos, controversias y diferencias se van a derivar para ser ventiladas por este proceso de cognición, por este proceso plenario que asegure la mayor y mejor oportunidad para que las partes puedan hacer valer sus derechos al interior del proceso. Sin embargo, este proceso nos ha llevado a una espiral de decepción constante, permanente y sucesiva, de insatisfacción. Y es que en algún momento la tutela jurisdiccional ordinaria resultó insuficiente y obligaba entonces al surgimiento de nuevas alternativas, de nuevos mecanismos, de nuevos intentos de abordar la situación de conflicto que se va a desarrollar a través de la vía de relación, que es inmanente a la naturaleza misma del ser humano. Y entonces surge como tal la tutela diferenciada. La tutela diferenciada surge ante la objetiva verificación de que la tutela jurisdiccional ordinaria resulta insuficiente. Y resulta insuficiente, ¿por qué? Porque además de ese tránsito largo, prolijo y dilatado en aras de obtener seguridad jurídica, se suma el hecho de que la evolución de la sociedad, el avance de la ciencia, la tecnología y la informática determinan nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevas formas de interacción y relación personal que arrinconan a la ciencia del proceso y le plantean al procesalista un serio reto de supervivencia. Como ya dijimos en su momento, o es que se adecua sustancialmente el proceso a fin de adecuarlo a las nuevas exigencias de la sociedad, o es que el proceso está inexorablemente condenado a su perecimiento. En ese contexto, resulta de indispensable verificación el surgimiento de una alternativa a la tutela jurisdiccional ordinaria, desde luego.
Entonces surge así lo que se ha denominado como la tutela diferenciada, la que encuentra su origen en la necesidad de resolver el problema del transcurso del tiempo y del urgente, para la protección de los derechos sustanciales, asegurando la eficacia del sistema de administración de justicia ante el ritmo vertiginoso de los nuevos comportamientos sociales. Y es que, en efecto, el siglo XX, como lo ha definido algún autor, es el siglo de lo rápido, de lo inmediato y de lo fugaz. Y si esto ha sido calificado en esos términos para el siglo XX, entonces con mayor razón para el siglo XXI. Y es que la vorágine de la globalización ha generado que la actividad humana, en sus diversas manifestaciones, exija respuestas inmediatas. Es como si nada que sea importante hoy admite una pausa para el mañana. Tal parece que las cosas tienen que resolverse y vivirse ya y concretizarse de inmediato. Y es que precisamente toda la evolución, todo el avance de la ciencia, la tecnología, la informática, está destinada a producir resultados en el menor plazo posible. Lo que antes se hacía en meses, hoy se puede hacer en días, o en horas, o hasta en segundos. La comunicación epistolar, por ejemplo, antes una misiva, una carta, ¿en cuánto tiempo llegaba a la otra parte del mundo, Europa? Hoy en día apretamos un botón y es casi en tiempo real. Entonces, el mundo globalizado se mueve definitivamente a un ritmo diferente, a un ritmo distinto, a un ritmo vertiginoso. Y entonces el comportamiento del ordenamiento jurídico en cuanto a la solución de los conflictos tiene que ser compatible con esa misma dimensión del ritmo en que se desenvuelven los comportamientos de la humanidad. Por ello, uno de los problemas más serios con que se enfrenta el jurista es el de reformar las instituciones jurídicas. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar con solvencia el problema del urgente y el problema del transcurso del tiempo. O se cambia o se sucumbe. Necesitamos simplemente adecuarnos a las nuevas exigencias de la realidad. O si no, simplemente nos estaremos preparando para la defunción, ¿no?, y extinción del derecho procesal. La lógica es simple. O cambian o sucumben las instituciones. O se adecuan a las nuevas exigencias de la realidad, o es que están condenadas inexorablemente a su perecimiento. O es que responden al ritmo vertiginoso de los nuevos comportamientos sociales, o es que simplemente extienden su partida de defunción. Esta es la dimensión del problema en la realidad actual. Entonces, ante este arrinconamiento a la ciencia del proceso, los procesalistas están obligados a pronunciarse y hacer algo para evitar, ¿no?, esta severa condena entendida como su extinción. Y entonces empiezan las preocupaciones, empiezan las reformulaciones, y el viejo paradigma de esta visión más estructural y conceptual del proceso empieza a reformularse hacia una visión más funcional y de mayor efectividad. Y esto se inicia a partir del año 1973, concretamente en cuanto se refiere a la tutela diferenciada, aunque en un periodo inmediato anterior, los estudios de Mario Capelletti y de Vittorio Deni buscaron una reconciliación del derecho procesal con el derecho civil, y a partir de esta reconciliación empezaron a reconocer nuevas tendencias, nuevas formas, nuevas modalidades. Y es que, en efecto, el gran problema de la autonomía del derecho procesal y de haber alcanzado la categoría de ciencia es que se estableció un divorcio entre el derecho sustancial, el derecho material, y el derecho procesal, el derecho adjetivo. Y es que en esa necesidad de garantizar, de revalorar, de relevar la independencia del derecho procesal respecto del derecho sustantivo para darle la categoría de ciencia, entonces se perdió esa visión de que el derecho procesal
no es más que un instrumento para hacer efectivos los derechos sustanciales. Y si esto es así, queda claro que el derecho procesal está al servicio del derecho sustancial, del derecho material. Y por eso su carácter instrumental ayer y hoy no admite margen de duda alguna. Entonces necesitamos generar esta reconciliación para encontrar nuevos mecanismos y nuevas modalidades para solucionar los conflictos que se presentan en la vía de la relación. Y así fue que en el año 1973, por primera vez, se presenta la obra Tutela Diferenciada en el Nuevo Proceso Laboral, que es la primera obra que habla sobre la tutela diferenciada. Y que a partir de ese momento se genera toda una corriente de adhesión a la búsqueda de nuevos mecanismos, a la búsqueda de dar respuesta a esta crisis del derecho procesal. Y tenemos importantes actividades académicas que han servido de gran impulso a la necesidad de replantear el proceso. Así, por ejemplo, advertimos que en las octavas jornadas nacionales de derecho procesal realizado en Uruguay en abril del año de 1995, se arribó a una de las siguientes conclusiones. Se decía que las exigencias de la vida jurídica actual han determinado la necesidad de crear estructuras destinadas a la resolución urgente de pretensiones en forma definitiva al margen de la tutela cautelar y provisional clásicas. Y en ese momento se advirtió que la tutela cautelar, que fue la primera manifestación de la tutela diferenciada, resultaba insuficiente. Resultaba insuficiente para estas nuevas exigencias de la realidad social. Pero además de eso, en el 15 Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en Santa Fe en el año de 1995, se declaró, entre varias de las conclusiones que se proclamó, se declaró que la categoría de proceso urgente es más amplia que la del proceso cautelar. Y es que en la concepción de la época, el proceso urgente tenía como contenido únicamente a la tutela cautelar, con lo cual se agotaba toda la dimensión de la tutela urgente, del proceso urgente. Entonces, en este congreso se reconoció que no podemos agotar la tutela de urgencia únicamente con los mecanismos cautelares. Tenemos que ir más allá, hay que buscar nuevas e interesantes alternativas. En el año de 1997 se realiza el 19 Congreso Nacional de Derecho Procesal en Argentina. Allí se declara que resulta imperioso reformular la teoría cautelar ortodoxa, dándose así cabida a la llamada medida autosatisfactiva como parte de los procesos urgentes. Ya en este Congreso se plantea concretamente una de las varias modalidades de medidas diferenciadas o de tutela diferenciada, siendo precisamente la medida autosatisfactiva la que abanderó este Congreso y la que ha encontrado un notable desarrollo en la jurisprudencia argentina. Y si a esto le sumamos las connotaciones que implican la constitucionalización del derecho a partir de la neoconstitucionalización, entonces, qué duda cabe que tenemos que tener una visión distinta y diferente del proceso. Ya no más una visión estructural y conceptual. Ahora, una visión funcional y de efectividad. Porque si a través del proceso vamos a garantizar la tutela de las distintas situaciones materiales que prevé el ordenamiento jurídico, entonces necesitamos que éstas puedan consumarse, puedan concretizarse, puedan materializarse y que no se genere el riesgo latente de no llegar en momento oportuno. Entonces,
En el desarrollo de la doctrina y de la teoría se reconocen varias modalidades de tutela diferencial. La primera de ellas, la tutela cautelar. Más adelante la tutela preventiva, la tutela inhibitoria, la tutela satisfactiva, la tutela anticipatoria, por último las ejecuciones de sentencias impugnadas, que son manifestaciones concretas de la tutela diferencial. En este esquema, en este catálogo que acabamos de presentar, encontramos en primer lugar a la tutela cautelar, que fue en realidad la primera manifestación de la tutela diferencial, que se puso al servicio de la tutela clásica y de la tutela ordinaria o de la tutela plenaria, en donde ante la necesidad de encontrar seguridad jurídica se diseñaban procesos extensos, con mayores plazos, con mayor actividad procesal, que determinaban como lógica consecuencia que la respuesta del órgano jurisdiccional sea a largo plazo. Y en esta respuesta a largo plazo necesitábamos encontrar un mecanismo para garantizar la eficacia de la decisión que de manera ulterior se iba a emitir ante el riesgo inminente de aquella decisión ulterior vaya a devenir en ineficaz. Y de esta manera surge la tutela cautelar, que no es más que una manifestación de la tutela de urgencia, que a su vez forma parte de las manifestaciones de la tutela diferencial. La tutela cautelar no ha hecho más que seguir la línea principista de la tutela diferencial, es decir, ha surgido para contribuir en la solución del problema del transcurso del tiempo y del urgente, para garantizar la eficacia y, por qué no decirlo, el imperio iudicis, la garantía o seriedad de la función jurisdiccional, impidiendo que la soberanía del Estado se reduzca a una tardía e inútil expresión verbal, a una vana ostentación de lentos mecanismos destinados a llegar tarde. Y es que, en efecto, si bajo el esquema del proceso de cognición de la tutela clásica o plenaria vamos a obtener respuesta a largo plazo, surge como correlato el riesgo inminente de que aquella respuesta a largo plazo no vaya a tener posibilidad real, material y efectiva de concretización. El ejemplo típico y clásico, en las obligaciones de dar suma de dinero. Cuando alcancemos la decisión final, probablemente el demandado ya dilapidó todo su patrimonio y ya desarrolló mecanismos tendenciosos para frustrar o impedir una eventual etapa de ejecución a futuro, ¿no es cierto? Entonces, qué duda cabe que la tutela cautelar se imponía como una respuesta inmediata en aquel momento para garantizar la eficacia de la tarea de administrar justicia, para salvaguardar el imperio iudicis, para proteger la seriedad de la función jurisdiccional. Y entonces, la tutela cautelar generó en su versión inicial un contenido meramente asegurativo. Y esta fue la primera versión que nos presenta la tutela cautelar en su proceso de formación y de elaboración dogmática. Lo que se busca es asegurar que la decisión definitiva que se va a expedir a futuro pueda concretizarse, pueda materializarse. En sus inicios, la tutela cautelar solo cumplía una función asegurativa. Más adelante, la tutela cautelar logra generar una expansión en su ámbito de dominio, de manera que se extiende para cumplir además una función anticipatoria, a través de la cual ya no solamente vamos a proteger que la decisión final pueda concretizarse o materializarse en su momento futuro, sino que además, a través de la tutela anticipatoria, vamos a anticipar los efectos de la sentencia. Con lo cual, entonces, la tutela cautelar extiende su ámbito de aplicación y genera mejor
y mayor eficacia en cuanto a su objetivo de proteger, en cuanto a su objetivo de garantizar la eficacia de la tarea de nuestra justicia. Y no hay margen de duda alguna para entender lo relevante y trascendente que ha significado el avance en materia cautelar, a través de la función asegurativa y a través de la función anticipatoria. A través de la función asegurativa garantizamos que la decisión definitiva a futuro pueda concretizarse. Ejemplo típico, obligación de dar suma de dinero. Cuando concluya el proceso clásico, el proceso plenario, seguramente varios años después, porque tenemos que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la República, entonces se genera el riesgo inminente de que el demandado desaparezca su patrimonio. Y para proteger y evitar esta situación y proteger la decisión final, entonces promovemos una medida cautelar de naturaleza asegurativa y embargamos los bienes del obligado, los bienes del demandado. Y esos bienes del demandado, en virtud del principio de responsabilidad patrimonial, van a responder por estas obligaciones que están siendo objeto de exigencia a nivel jurisdiccional. Pero al mismo tiempo, en la función asegurativa vamos a anticipar los efectos de la sentencia. Y en un asunto de alimentos, por ejemplo, se puede proponer una asignación anticipada de alimentos, anticipando los efectos de la sentencia, lo cual cumple también una función sumamente relevante y sumamente trascendente. La tutela cautelar cumple una función relevante y trascendente en protección del derecho a la tutela jurídica. Este tercer componente de la tutela jurisdiccional, esto es la efectivización de decisiones judiciales, encuentra su respaldo en la tutela cautelar, porque es a través de la tutela cautelar que vamos a garantizar que la decisión final no se vaya a frustrar, no se vaya a convertir en una mera declaración de abstracción teórica. Entonces, ¿qué duda cabe que la tutela cautelar cumple una función fundamental? Y entonces tenemos que entenderla en su verdadera dimensión. Para comenzar, en nuestra realidad procesal inmediata anterior a este nuevo código procesal, debemos reconocer que solamente en materia cautelar se reconoció la función asegurativa. Es más, dentro de la función asegurativa solo se reconoció una modalidad cautelar, nada más. ¿Y cuál? El embargo, destinada para las pretensiones que van a implicar una sentencia de condena. La única medida cautelar bajo el esquema del Código de Procedimientos Civiles que tuvo vigencia desde el año 1902 hasta 1993 fue la medida de embargo preventivo, nada más. Sin embargo, y en buena hora, nuestro código, el actual, el vigente en materia cautelar, ha desarrollado notablemente el tema. Notablemente digo, porque parte con el reconocimiento, aunque implícito, más no explícito, de proclamar el poder general de cautela que se reconoce al juez como facultad consustancial e inherente al ejercicio de la tarea jurisdiccional. Este poder general de cautela lo faculta al juez para que adopte cualquier tipo de decisión, cualquiera que sea, en la medida que esta decisión tenga como propósito proteger la decisión final. ¿Para qué? Para hacer efectiva el derecho a la tutela jurisdiccional. Porque de lo contrario, si no protegemos, si no garantizamos la decisión final, entonces vamos a frustrar la consumación, la plasmación del derecho a la tutela jurisdiccional en cuanto a su tercer componente. Y hemos dicho, no se satisfacen derechos de la tutela jurisdiccional con el solo acceso al proceso, tampoco con el solo respeto al debido proceso, sino principal y fundamentalmente con la efectivización, con la materialización de la decisión que forma parte del contenido de la sentencia.
Y es por eso que nuestro código nos ha presentado una carta, un abanico amplio, prólijo, extenso en materia cautelar. Y nos ha clasificado el tema en dos grandes grupos: las medidas cautelares específicas o nominadas y las medidas cautelares genéricas o denominadas. Entre las medidas cautelares específicas o nominadas nos reconoce cuatro grandes grupos: las medidas cautelares para futura ejecución forzada, las medidas temporales sobre el fondo, que son aquellas que plasman la versión anticipatoria de la tutela cautelar, las medidas innovativas y las medidas de no innovar. Y dentro de estas cuatro modalidades, a su vez identificamos una serie de variantes que forman parte del contenido de cada una de estas modalidades. Así, por ejemplo, en las medidas para futura ejecución forzada encontramos al embargo, y dentro del embargo encontramos las distintas modalidades: embargo en forma de depósito, en forma de inscripción, en forma de administración, en forma de intervención, recaudación, en fin, y todas las variantes que nos presentan. Al mismo tiempo, encontramos la dotación de la demanda, el secuestro en sus dos versiones: secuestro judicial, secuestro conservativo, en fin. Por su parte, en las medidas temporales sobre el fondo, encontramos también una serie de variantes, ¿no? La ejecución anticipada en la administración de bienes, la ejecución anticipada en el desalojo, la ejecución anticipada y cese inmediato de los actos lesivos en asuntos de familia, de intereses de menores, en fin. Pero por si esto fuese poco, encontramos el grupo de las medidas cautelares genéricas, aquellas que no han sido expresamente reguladas en nuestro código, aquellas que, sin embargo, sobre la base del reconocimiento del poder general de cautela que tiene el juez para garantizar la efectividad del derecho a la tutela jurisdiccional, entonces se puede desarrollar bajo cualquier mecanismo, bajo cualquier modalidad. Lo único que interesa es que finalmente se proteja la decisión final. Y estas medidas cautelares aparecen reconocidas en dos artículos que son de mucha utilidad en el ejercicio de la actividad cotidiana para proteger realmente la decisión definitiva. La primera está contenida en el artículo 618, en tanto señala: además de las medidas cautelares reguladas, el juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, por si fuese poco, por si fuese insuficiente el catálogo que pone a nuestro alcance el Código Procesal Civil a través de las pretensiones cautelares nominadas, tenemos esta norma genérica. Pero a eso le sumamos el artículo 629, que nos dice: además de medidas cautelares reguladas en este código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. Entonces, el trabajo en materia cautelar que ha hecho nuestro código ha sido realmente brillante, que los argentinos han aplaudido especialmente, y además han generado trabajos interesantes, ¿no? En cuanto, a partir de lo que nuestro código ha introducido, en cuanto a la medida de no innovar, el famoso statu quo. Entonces, la dimensión del tratamiento cautelar en nuestro ordenamiento jurídico como manifestación de la tutela diferenciada nos obliga a reconocer como conclusión que en materia cautelar se puede implementar cualquier tipo de medida, cualquiera que sea. No estamos sometidos a esa regulación que particularmente ha hecho el Código respecto de algunas medidas que ha descrito particularmente. Estas no tienen el carácter de limitativas, no implican, no importan un número clausus, no son estas las únicas modalidades cautelares de las cuales podemos hacer uso, en modo alguno.
Y por lo mismo, cuando por ejemplo el artículo 674, que se refiere a la medida temporal sobre el fondo, nos habla sobre algunos casos, así como el artículo 682, que se refiere a las medidas innovativas. En este último caso, por ejemplo, el artículo 682 nos habla de la interdicción, nos habla de la cautela procesoria, nos habla del abuso del derecho, o del derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz, como medidas cautelares que pueden proponerse como medidas innovativas. Y a su vez el 674 hace referencia a otras modalidades. Entonces, cuando uno pide una medida temporal sobre el fondo, que no está dentro de estas que menciona, por ejemplo, el artículo 676 en adelante, si obtiene una respuesta que se le dice no está prevista como medida temporal sobre el fondo en el capítulo correspondiente a la regulación de esas medidas, es una respuesta que no se condice con la verdadera dimensión del tratamiento cautelar en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Estas modalidades, estos casos, mejor dicho así, que ha regulado expresamente en nuestro código como medidas temporales sobre el fondo, son solamente enunciativos, son solamente referenciales. No significan que son las únicas medidas temporales sobre el fondo que pueden proponerse en el proceso judicial, en modo alguno. Porque, ya hemos dicho, la premisa es, se reconoce el poder general de cautela al juez. ¿Y cómo así el código lo reconoce? Porque no hay una norma expresa que reconozca este poder general de cautela. ¿Y por qué nosotros decimos que lo reconoce implícitamente? Por el tratamiento y la organización de las distintas modalidades cautelares. Cuando el código le dice al juez que éste puede implementar cualquier tipo de modalidad cautelar, cualquiera que sea, está reconociendo implícitamente su poder general de cautela. Al decirle que se puede conceder una no prevista, pero lo que importa es solamente asegurar de la forma más adecuada el cumplimiento de la acción definitiva, se está reconociendo definitivamente el poder general de cautela del juez. Y como tal, entonces, es posible implementar cualquier medida en tanto ésta cumpla el objetivo último de la tutela cautelar. ¿Y cuál es el objetivo último de la tutela cautelar? Ya hemos dicho, garantizar la eficacia del sistema de administración de justicia. ¿Y cómo garantizamos la eficacia del sistema de administración de justicia? Posibilitando de que la decisión pueda concretizarse, pueda materializarse, pueda finalmente concretizarse en un momento y espacio determinado. Esa es la dimensión de la tutela cautelar. Si es que no se trabaja dentro de esta visión, entonces estamos trabajando de manera defectuosa, cualquiera que sea nuestra posición o participación en el proceso, sea como partícipes o protagonistas de la relación jurídica procesal, de mandato y demandado, o sea, como representantes del órgano jurisdiccional. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que la tutela cautelar es la primera respuesta, es verdad, pero el transcurso del tiempo, la evolución de la sociedad sigue produciendo sus efectos y sigue generando la debilitación de las instituciones procesales vigentes. Y pone de manifiesto que éstas resultan insuficientes. Y entonces se impone la necesidad de que surjan otras modalidades de tutela. Y dentro de las varias modalidades de tutela encontramos una nueva manifestación, la tutela preventiva. La tutela preventiva, como su nombre lo dice, tiene como propósito anticipar la configuración de un conflicto de interés, de un desencuentro, de una disputa. Y lo que busca es establecer certeza sobre la existencia o inexistencia de una relación jurídica ante la eventual y potencial posibilidad de desencadenar un conflicto. Entonces, no esperemos a que surja el conflicto, no esperamos a que surja la desavenencia, la disparidad.
el conflicto de intereses. No, antes de que surja precisamente el conflicto, lo que vamos a hacer es anticiparnos de manera tal que planteamos aquella situación ante el órgano jurisdiccional para que obtengamos un pronunciamiento claro y concreto que nos provoque la tranquilidad necesaria frente a esa potencial posibilidad de desencadenar un conflicto de interés. ¿Qué ejemplo podríamos encontrar? A ver, se presenta una situación en donde, teniendo una obligación que en principio resulta exigible en contra de mi persona, se ha producido el transcurso del tiempo que determina la prescripción extintiva. Entonces, si estoy frente a un asunto de responsabilidad civil de naturaleza extracontractual, conforme a lo que señala el Código Civil, el afectado, el acabado y dañado, tiene el plazo de 2 años para proponer su demanda de indemnización. Estamos frente a otras obligaciones de naturaleza personal, como una obligación de dar suma de dinero que se encuentra su origen en un contrato de préstamo, entonces el plazo para su exigencia es de 10 años. ¿No? Cualquiera que sea el supuesto, han transcurrido o más de los 2 años o más de los 10 años. Entonces, entiendo yo que ha prescrito el derecho del acreedor. Pero ante la posibilidad inminente de que este acreedor pueda proponer una demanda, ya sea como... Un ratito, chicos. Ok. Una distracción se ha producido aquí en mi ambiente de estudio. Ya, continuamos. Entonces, ante la posibilidad inminente de que el acreedor demande, ya sea los daños y perjuicios, o ya sea el pago de las sumas de dinero, entonces, en búsqueda de mi tranquilidad, yo puedo acudir ante el órgano jurisdiccional en vía de tutela preventiva, para prevenir el surgimiento de un eventual conflicto. Y no estar en la incertidumbre de tener que esperar a que el presunto exigente haga valer su derecho e interponga su demanda, generando una situación de incertidumbre y de estrés en mi persona. Necesito resolver la situación, necesito pronunciamiento directo, que se diga si voy a pagar o no voy a pagar, si prescribió o no prescribió. Pero en la lógica de la tutela clásica, advertiremos que si planteamos una demanda de esta naturaleza, es probable que se nos diga improcedente la demanda. Porque, ¿qué supone la posibilidad jurídica del petitorio? La posibilidad jurídica del petitorio como requisito sustancial, como requisito de fondo de la demanda, exige que estemos frente a un caso justiciable, cuyo caso justiciable se configura a partir de la concurrencia de 3 elementos. Número 1, conflicto intersubjetivo de interés. Y no hay conflicto. Todavía no hay conflicto porque nadie nos ha cobrado. Nadie nos ha dicho paga. Y yo no me he resistido a pagar porque he invocado que ya prescribió. Entonces no hay posiciones disímiles, antagónicas, no hay desencuentro. Y en la versión de la tutela clásica, seguramente la demanda sería declarada improcedente. Y sería declarada improcedente entonces, precisamente porque todavía no surgió el conflicto. Entonces, la tutela preventiva busca precisamente prevenir. Y en esa tarea de prevención, su objetivo es establecer certeza sobre la existencia o inexistencia de una relación jurídica. En el caso concreto, establecemos certeza sobre la vigencia de la relación jurídica de acreedor-deudor y la consecuente exigencia de la suma que fue objeto del contrato de mutuo, el contrato de préstamo.
Entonces, es una alternativa distinta, es una alternativa diferente, que tiene como propósito prevenir y evitar. Son manifestaciones de esta tutela preventiva que de alguna manera ya se están incorporando en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el caso de la sentencia con condena de futuro. La sentencia con condena de futuro ha sido regulada en la versión original de nuestro código, en donde señala que en los asuntos de desalojo por vencimiento de contrato se puede interponer la demanda antes del vencimiento del contrato inclusive. Pero obviamente con la salvedad de que en caso de obtener sentencia estimatoria, sentencia favorable, entonces esta se ejecute una vez de que se haya concluido con el plazo del arrendamiento. Claro, esta fue la respuesta de nuestro ordenamiento procesal ante la situación lamentable que padecían los propietarios o los arrendadores en materia de alquileres, ¿no? Que estaban expuestos a un proceso, cuyo proceso era un tránsito obligatorio de más o menos 4 o 5 años para poder obtener la restitución de lo que habían entregado en alquiler. Y si a eso le sumamos que el arrendatario dejaba de pagar los alquileres, entonces la situación se convertía en extremadamente lamentable. Entonces, ¿cómo buscar mecanismos para que no sea tan afectado un arrendador, un propietario? Y aquí encontramos entonces una anticipación a esta tutela preventiva establecida en nuestro Código Procesal Civil en su versión original, ¿no? Entonces, si hemos alquilado un bien inmueble y lo hemos alquilado por 2 años, ante la verificación de que este demandado es una persona irresponsable, es incumplido, tiene otros antecedentes en donde estaba arrendando otro bien y has tenido que ser obligado a un lanzamiento, entonces prevenimos. Prevenimos porque seguramente el mismo comportamiento va a poner de manifiesto cuando concluye nuestro contrato. Y si de acá a 2 años concluye nuestro contrato, en tanto interponga la demanda, en tanto transite por el proceso judicial y en tanto obtenga la sentencia y llegue a la etapa de lanzamiento, seguramente van a pasar 4 o 5 años. Entonces, interpongo directamente mi demanda. ¿No venció el plazo del contrato? Sí, pero la ley me autoriza en vía de tutela preventiva. Con la salvedad, hemos dicho, de que se genere la consumación del mandato judicial una vez que se cumpla o se vence el plazo. Bien. Otra modalidad está referida a la tutela, perdón, nos olvidamos. Una de las manifestaciones que también forma parte, aun cuando su naturaleza jurídica no está claramente definida, pero entendemos nosotros que tiene cabida dentro de la tutela preventiva, es la referida a los procesos de violencia familiar, en donde para prevenir desenlaces lamentables que podrían afectar gravemente la integridad personal de los componentes del grupo familiar, entonces se diseña un proceso inmediato donde en el plazo perentorio de 24 horas el juez tiene que pronunciarse sobre el otorgamiento de medidas de protección para la presunta víctima. Y es que en esta política nacional desarrollada a través de una ley especial en donde se busca la prevención, la sanción y el destierro de este tipo de prácticas violentas, entonces la primera manifestación entendida como la prevención se da a través de este proceso especial, de este proceso en donde el juez, ¿no?, va a otorgar medidas de protección sin necesidad de verificar, de establecer
si la imputación es cierta o es falsa, ¿no? Porque ante la inminencia del riesgo que supone una conducta agresiva, no podemos darnos el tiempo de poder establecer simplemente, de poder establecer la falsedad o la veracidad, sino que simplemente tenemos que adoptar medidas razonables para evitar un mayor perjuicio a la presunta víctima. Ya en la segunda etapa, en la etapa de sanción, en una etapa de naturaleza penal, entonces se va a establecer la veracidad o no, y por ende la responsabilidad penal del agresor, pero no en el primer momento. En el momento tenemos que actuar rápidamente, inmediatamente, ¿no? Para no llegar tarde a la escena de los hechos. Bien. La tutela inhibitoria. La tutela inhibitoria también es una alternativa interesante. A través de ella se busca prevenir la consumación de un acto ilícito o de evitar que éste se repita. Por tanto, lo que genera es un mandato judicial de hacer o de no hacer. Esta tutela inhibitoria busca una sentencia de condena. Una sentencia de condena para levantar la situación de peligro que supone un acto ilícito o para evitar que éste se siga consumando. Esta modalidad de tutela inhibitoria tiene aplicabilidad básicamente en los casos de lesión a los derechos del consumidor, a la vulneración del medio ambiente, ¿no? Es decir, se trata de proteger derechos de carácter extrapatrimonial y que por lo mismo no pueden ser cumplidos por un tercero, ni pueden ser sustituidas por una prestación diferente que sea de naturaleza dineraria, ¿no? Esta modalidad de tutela inhibitoria en nuestro código fue reconocida, aunque tibiamente, a través de los intereses difusos, pero que en el proyecto de reforma del código ha generado una revalorización. Se ha extendido la regulación de los intereses difusos, de manera que esta modificación del código nos presenta interesantes alternativas, ¿no? Digamos que es un equivalente en su tratamiento al de la tutela cautelar. Cuando hacía la comparación tutela cautelar, una sola modalidad en el código anterior, hoy en día la tutela cautelar nos presenta dos grandes clases, ¿no? Y varias modalidades específicas, y varias subespecies dentro de ellas. Más o menos lo mismo está ocurriendo con el tema de los intereses difusos, ¿no? En donde nuestro código, en el proyecto de reforma, ha extendido su desarrollo y ha generado toda una mini teoría en mi concepto de intereses difusos. Otras modalidades la encontramos en la tutela satisfactiva o autosatisfactiva. Este es un tema interesante. Un tema interesante que se genera a partir del ejemplo que les planteé en una clase pasada. ¿Recuerdan que graficamos o grafica esta modalidad de tutela diferenciada la situación de una persona que requería de una transfusión de sangre inmediata como único medio para salvarle la vida, y respecto del cual los médicos necesitaban autorización de los familiares, de los padres, en tanto el paciente era un menor de edad. Y los padres, al profesar una religión fundamentalista, se negaban a otorgar esa autorización porque estos preferían, antes que a su hijo, preferían el respeto a sus dogmas religiosos. Y entonces, en esa situación, era inminente que se vulnere el derecho a la vida de esta persona. Entonces, un familiar inmediato propone una demanda autosatisfactiva, en virtud del cual le pide al órgano jurisdiccional que emita una resolución judicial
en mérito de la cual se autorice la transfusión de sangre para salvar la vida de esta persona. Y sostiene que estamos frente a un derecho fundamental, el derecho a la vida. Y este derecho a la vida, si no se resuelve de manera inmediata con la autosatisfacción de la petición, entonces se va a frustrar con la consecuente pérdida de una vida humana. Y entonces se concede la medida autosatisfactiva, en virtud del cual se autoriza la transfusión de sangre y se salva la vida de esta persona. Entonces, en este proceso, en esta modalidad de tutela autosatisfactiva, encontramos varias características. La primera, que es un proceso de pretensión y de sentencia. Nada más. El requiriente de tutela le pide al órgano jurisdiccional que emite esa decisión, que autorice la transfusión de sangre. El órgano jurisdiccional autoriza la transfusión de sangre y se acabó el proceso. No necesitamos más. No necesitamos absolutamente nada más para satisfacer el requerimiento de esta persona. Ya se salvó la vida de esta persona. Ya se ha satisfecho plenamente la exigencia del requiriente de tutela. ¿Vamos a hacer proceso para esto? ¿Y qué haríamos en el proceso? ¿Qué buscaríamos? No tiene sentido. Entonces, si el problema es el de no vulnerar el derecho de contradicción, ¿no? Entonces, la doctrina ha resuelto el problema posibilitando esta facultad de contradicción luego de haberse expedido la resolución y luego de haberse satisfecho la tutela. En el caso concreto del ejemplo, si los padres querían ejercer derecho de contradicción, que apelen de esa decisión. Y apelarán de esa decisión ya no para efectos de reversión, sino para efectos de indemnización. En tanto, la indemnización resulte un valor superior a la vida misma, que es lo que se ha preservado a través de la decisión judicial. Entonces, esta es la dimensión de la tutela autosatisfactiva. ¿Y cómo así surge esta tutela autosatisfactiva? Como respuesta a ciertas situaciones de urgencia, que ante su manifiesta y contundente dimensión de urgencia, no encontraban una solución adecuada en la teoría cautelar clásica. ¿Por qué? Porque la teoría cautelar clásica reclama de la promoción concomitante o ulterior de un proceso principal. La tutela cautelar sirve a un proceso principal, ¿no es cierto? Y entonces, la tutela cautelar significa que proponemos una pretensión para asegurar la eficacia de la sentencia a dictarse en ese proceso principal. Y la dimensión jurídica en la tutela autosatisfactiva no es precisamente la de proteger una protección principal, sino la de atenderla de manera directa, inmediata e inaplazable. Porque si no lo hacemos, vamos a frustrar el derecho en defensa del cual estamos actuando. En el caso concreto, el derecho a la vida. Es por esa razón que en estos últimos tiempos, como consecuencia del advenimiento de esta corriente de tutela diferenciada, se ha criticado y se le ha acusado a la tutela cautelar de una debilidad grave. Se ha dicho que las herramientas cautelares que tienen al alcance los justiciables, a pesar de la dimensión que hemos señalado, en esa amplitud de medidas cautelares innominadas y medidas cautelares nominadas, las genéricas, las específicas, en fin, de este gran poder general de cautela que tiene el juez, se le ha acusado de ser insuficiente, inidónea para resolver determinadas situaciones urgentes. Entonces, la debilidad de la doctrina cautelar ortodoxa radica en que se visualiza a la decisión cautelar como algo que resulta ser siempre accesorio de algo que es el tema principal. Es decir, está al servicio de una pretensión principal. Y no siempre
y no siempre lo que solicitamos como respuesta inmediata está al servicio de una pretensión principal, sino que por el contrario, con la sola concesión de aquel requerimiento de tutela, ya satisfacemos plenamente nuestro requerimiento. Y al haberlo satisfecho plenamente, no necesitamos más. No necesitamos implementar procesos. No necesitamos transitar por toda la dinámica de lo que significa el desarrollo de la actividad procesal, cualquiera que sea su vía procedimental. ¿Para qué? Y si alguien sostiene que es un tema que se resuelve fácilmente con una acción de amparo, ¿no? En defensa del derecho a la vida y una medida cautelar, ¿no? Entonces resulta que estaríamos generando una actuación carente de sinceridad, una proclama al fraude. ¿Por qué? Porque estaríamos inventando una pretensión principal para buscar la protección cautelar. Y es una actitud fraudulenta, porque lo único que buscamos es la cautelar, y después ya nos interesa la protección principal. ¿Para qué transitaríamos por la protección principal? No hay ninguna razón. Y entonces esto significaría una actuación inconsecuente, carente de sinceridad. Si queremos alcanzar justicia a través del derecho, entonces no podemos generar una práctica que resulte incompatible con ese propósito. Entonces tenemos que ser consecuentes con generar alternativas o mecanismos, ¿no?, que no conspiren contra la esencia misma del derecho a la tutela jurisdiccional. Entonces, de esta manera surge la tutela cautelar, la tutela autosatisfactoria. Un caso se ha producido en el derecho peruano que lo presentan los textos. Y otro he tenido yo en mi experiencia funcional, que se las voy a contar después de contarles el caso peruano de la tutela jurisdiccional. Se trataba de... Un momento, déjenme buscarlo para darles la referencia del expediente, del caso y para que lo ubiquen. Chicos, no lo encuentro. Okay. Bueno, este caso que se produjo en el Perú está referido a una situación de dos empresas mineras. Una de ellas desarrollaba actividades propias de la minería y para ello había instalado unas galerías subterráneas construidas debajo de una laguna, creo que era la laguna de Naticocha. Y en este mismo lugar desarrollaba actividades similares otra compañía minera. Entonces, se advirtió un peligro latente, un peligro inminente.
la cantidad de agua existente se incrementaba cada vez más como consecuencia del fenómeno del Niño en aquella oportunidad. Entonces, y el aumento de la cantidad de agua ejercía una presión muy fuerte sobre las galerías construidas por estas empresas mineras. Y eso implicaba el peligro de que en cualquier momento se produzca una catástrofe, debido a la fuerte presión que ejercía el agua y que cada vez más incrementaba. Y esto iba a significar, ¿qué cosa? La inminente muerte de todos aquellos mineros que estaban desarrollando actividad en el lugar, ¿no? Entonces, una de las compañías solicita autorización judicial para instalar, ¿no?, unos refuerzos, una infraestructura que permita, a través de la colocación de unos tapones, garantizar la seguridad en las instalaciones subterráneas para evitar así una catástrofe que perjudique a la actividad minera y a la vez de sus trabajadores. Claro, esta compañía minera podría colocar sus tapones en las galerías subterráneas que ella misma construyó. Para eso no necesita autorización. Pero eso no resultaba suficiente, porque también había que colocar estos tapones en las galerías subterráneas de la otra compañía minera. Porque si la presión, ¿no?, iba a rebasar por esas galerías, iba a afectar también a esta otra mina, porque estaban de manera contigua. Pues para garantizar teníamos que hacer la colocación de estos tapones en ambas, en ambas placas subterráneas, en ambas instalaciones subterráneas. Entonces, una de las compañías mineras se negó, entendía que esto significaba una perturbación a su actividad minera, entonces se le solicita al juez una medida autosatisfactoria. El juez concedió, pero cuando va en apelación, la sala revoca la medida autosatisfactoria. Y la revoca señalando que conforme al principio de legalidad, esta es una figura no regulada ni prevista en los ordenamientos jurídicos. De tal manera que revoca la decisión del juez. Semanas después de que sale la resolución de la sala, entonces se produce exactamente lo que se temía. La presión que ejercía cada vez más el incremento del agua determinó que se fracturen las instalaciones, que se inunden todas ellas, cobrando varias vidas humanas. Cerca de 60 personas murieron. Pero además de eso, con graves pérdidas económicas, daños materiales, más o menos por 25 millones de dólares. Todo esto se produjo en nombre de la legalidad, en nombre de que aquello que no tiene el crisma de lo legal no posee existencia política, ¿no? Imagínense. Les cuento ahora el caso particular. Resulta que una madre muy angustiada presenta una demanda de autorización judicial para el viaje de su menor hijo hacia el extranjero, que por lo demás era un viaje de representación nacional, porque este chico formaba parte de la selección de no sé qué deporte, y entonces requería esta autorización para viajar al Brasil y participar en esta competencia internacional representando al país. Pero el padre, que nunca tuvo esa responsabilidad de actuar como tal, nunca reconoció al niño y fue obligado a reconocerlo como consecuencia de una demanda de reconocimiento judicial de paternidad. Y a eso se le suma que se le hizo un proceso de alimentos. Y seguramente por esas actuaciones jurisdiccionales, este padre quedó resentido, se desvinculó, no quería saber nada ni del hijo ni de la mamá, nunca asistió, lo hacía obligadamente y no voluntariamente, por efecto de la sentencia de alimentos. Entonces, cuando la madre le va a pedir la autorización para que el hijo viaje, en el entendido de que al no importarle, le iba a firmar sin mayor inconveniente, se niega. Se niega injustificadamente. Y la madre se confió y ya estábamos a puertas de la competencia internacional. Y entonces, ¿qué hace la madre? La competencia internacional era el día martes.
y el día viernes interpone la demanda. Obviamente esa demanda no iba a llegar, ¿no?, al momento, hasta el día martes no iba a llegar una respuesta. Si le damos el trámite normal, tradicional, el trámite clásico, ordinario, el de tutela plenaria, aún con las particularidades que se establecen para estos efectos en el Código de los Niños y Adolescentes, no íbamos a llegar. No íbamos a llegar. Y entonces nosotros resolvimos, ¿no?, ejercitando medida autosatisfactiva. Y concedimos de manera inmediata la autorización, posibilitamos que el chico viaje y que además consiga una medalla en esa competencia. Era una medida autosatisfactiva porque ¿qué más necesitábamos hacer? Si ya le conseguimos el permiso, si ya viajó, si ya regresó. Había que promover proceso, implementar actividad, ¿no? Vale. Y para garantizar el principio de contradicción, notificamos la sentencia al padre. Y el padre no dijo nada. Entonces, si hubiésemos actuado por el temor de que no ejercite derecho de contradicción, el padre nos va a denunciar, y poner por encima del tema sustancial las formalidades y sus autoridades, entonces hubiésemos frustrado la expectativa de este chico de poder viajar y acudir a esta competencia internacional. Ahora, ¿cuál fue la llave maestra para que podamos otorgar una medida autosatisfactiva? El trabajar la dimensión constitucional del derecho a la tutela previsional. La verificación del proceso, ya no como un conjunto de reglas, sino como mecanismos que tienen como propósito garantizar la efectivización de los principios y valores constitucionales. Por eso, cuando se aborda este tema de las medidas autosatisfactivas, se ha definido, se ha perfilado en función de la doctrina que ésta, para su aplicación, exige determinados requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Los siguientes. Primero, que se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto. Existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto. Es más, algunos lo vinculan en la teoría que este interés tutelable cierto y manifiesto esté vinculado necesaria e inexorablemente a un derecho fundamental, el derecho a la vida, ¿no?, el derecho al desarrollo integral de la persona humana, en el caso concreto del menor de edad, ¿no?, que esta participación en la competencia formaba componente, pues, de su derecho a desarrollarse integralmente. Entonces, en tanto se protege derechos fundamentales, entonces se advierte la existencia de este interés tutelable. Segundo requisito, que la necesidad de tutela sea de tutela inmediata, claro está, sea imprescindible, indispensable, puesto que si no se otorga de manera indispensable, se va a frustrar, se va a perjudicar el derecho en defensa del cual se actúa. Claro, el derecho a la vida. Si no autorizamos la transfusión, el paciente muere. Y se afecta el derecho a la vida. ¿Ah? En el otro caso concreto, si no autorizamos el viaje hoy, ya nada de lo que hagamos a futuro tiene sentido. Y será más lamentable todavía llegar al punto final más adelante para decir, autorizamos el viaje, cuando pasó la competencia, cuando ya pasó la oportunidad de viaje, y lo único que hemos producido es una sensación, ¿no?, de perversa frustración a esta aspiración de este pobre menor de edad. Tercero, que sea, desde luego, innecesaria la tramitación de un proceso autónomo, de un proceso principal. Por último, en algunos casos,
La doctrina nos ha dicho que cuando resulte necesario, en discrecionalidad del juez, entonces puede solicitarse una contraparte. Entonces, ¿cómo trabajamos en la aplicación de una medida autosatisfactiva? Recordemos que el juez está obligado a resolver. Y esa obligación se impone frente a cualquier dificultad que la realidad nos pueda presentar. Esto es, si es que no hay ley que regule el caso concreto. Y aún, si es que no hay hechos que regulen el caso concreto. Si no hay ley que regule el caso concreto, entonces, ante el vacío o defecto o deficiencia de la ley, entonces el juez está obligado a resolver. ¿Con arreglo a qué? Con arreglo a los principios generales del derecho. Y uno de los principios que rigen el ordenamiento jurídico es el de la tutela jurisdiccional efectiva. La búsqueda del entender al proceso como un mecanismo para satisfacer, para garantizar situaciones materiales. Y no el proceso como fin en sí mismo, como conjunto de mecanismos, de conductas, de actividades, ¿no? Sin un fin en sí mismo. El fin es siempre proteger un derecho material, un derecho sustantivo. Y como mayor razón, un derecho de regambre constitucional, si se trata de un derecho fundamental, ¿no? Bien, tenía pensado trabajar hasta las 10 este tema, estamos sobre las 10:20, entonces vamos a concluir este tema esperando de que se constituya este tema en una exhortación, en una motivación para que encontremos, como dije al inicio, una razonable conciliación entre la oportunidad y la seguridad. ¿Qué duda cabe que necesitamos garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Pero también no hay margen de duda alguna en asumir que necesitamos garantizar la oportunidad que en el momento adecuado, recuerden ustedes, uno de los componentes del derecho al debido proceso es el plazo razonable. Entonces tenemos que encontrar nuevas fórmulas, nuevos mecanismos que nos ayuden a conciliar razonablemente entre la seguridad y la oportunidad. Y ese es el gran reto para nosotros. Todos aquellos que estamos involucrados en el mundo jurídico y particularmente aquellos que estamos desarrollando tarea de posgrado, ¿no es cierto? Son niveles especiales los que estamos abrazando a través de la maestría, que nos colocan en una situación de mayor obligación para responder frente a esta necesidad. Y entonces tenemos el ejercicio de nuestra actividad diaria para traducir en estas respuestas que hay que ir buscando a partir de la presentación de exigencias de esa naturaleza, a partir de la implementación, si tenemos la condición de autoridades jurisdiccionales, de representantes del órgano jurisdiccional en condición de jueces o fiscales, en fin, ¿no? Ese es el reto entonces que lanzamos como corolario de este curso en la maestría que ustedes están siguiendo. ¿Okay? Vamos a pasar a un receso breve de 5 minutos para empezar con las exposiciones, a menos que existiesen algunas preguntas en relación al tema. Entonces, si hubiesen preguntas, este es el momento, breve y rápidamente, para empezar con las exposiciones, con lo cual terminaríamos nuestra jornada. Preguntas, compañeros, ¿Okay? preguntas, compañeros. Doctor, mientras los compañeros se animan a preguntar, solo quería una diligencia con respecto a la actualidad, las medidas cautelares. Usted como magistrado conoce las normas que ha dispuesto el Poder Judicial respecto a las medidas cautelares y los procesos en general. Hay posibilidades ciertas en tiempo de emergencia y ahora mismo de presentar medidas cautelares fuera de proceso. Están dándose las condiciones para poder presentarlas y que sean admitidas. Tenemos una cantidad de cosas pendientes, atoradas, que no pueden presentarse por el tema del Poder Judicial y por el tema del sistema de trabajo.
pero mi preocupación es ¿hasta cuándo vamos a poder presentar medidas cautelares o incluso fuera de proceso, ¿no? Que antes se podía? No sé si usted tiene conocimiento de algunas normas que posibiliten esto, aunque sea por internet, ¿no? Por vía virtual. Gracias, doctor. Sí, pues realmente la situación es lamentable. Lamentable porque ha trastocado todo el sistema al punto que hay una característica impersonal en el manejo de la actuación jurisdiccional ahora, ¿no? Porque esa realización de audiencias mediante el sistema virtual, ¿no? Despersonaliza de alguna manera la función jurisdiccional, la función profesional, ¿no? Muy lamentable lo que está pasando, pero tal parece que de momento no tenemos otras alternativas de solución, ¿no? Y más bien tendríamos que fortalecerlas, tendríamos que protegerlas y tendríamos que dotarlas de las garantías de seguridad para que no conspiren contra los derechos de los partícipes en el proceso, ¿no? Sí, pues muy difícil, muy complicado, no todo el mundo maneja el sistema, ¿no? La gente sufre para enviar un escrito, sufre más esperando la respuesta del escrito, no sé cómo estén los plazos en Arequipa, no sé, en algún momento antes de la pandemia creo que el plazo promedio para que nos respondan un escrito era 30 días, no sé cómo seguirá siendo ahora, probablemente se ha agudizado más el problema, es una situación lamentable, que exige creo el compromiso de todos para superar. Ojalá pasemos pronto esta situación tan difícil. ¿Alguien más, por favor? Ya, entonces vamos a la etapa de receso. 5 minutos breves, por favor, y enseguida el siguiente grupo, ¿ok? Concluimos las exposiciones y nos vamos a descansar.